con muchas buenas intenciones y solamente citar y nada más, pero esperamos que pueda abrir las escrituras y Él pueda traernos el pan que necesitamos. Bueno, quizás tampoco, porque no daba el internet, se tilda el teléfono, así que quizás tampoco es para lo que van a ver, ¿verdad? Porque hay muchos que no ven que son denominacionales a través del internet, a través de lo que se comparte en el grupo de Monte de Sion de Facebook. Y yo comparto por todos lados, ¿verdad? Y la idea de lo que me estuvo dando vueltas, ¿verdad? Uno quizás es un poco repetitivo en las cosas, pero hay algo que es verdad, que Dios quiere decirnos algo, si no Dios no pondría eso, esa inquietud en el corazón. Y la inquietud en el corazón es, yo estaba viendo sobre la fe, la naturaleza divina, de lo que habla el hermano Branham en el mensaje de la estatura de un hombre perfecto, luego de lo que dice un poco el hermano Branham en el mensaje Nombre Blasfemo, que habla de la fe mental, que es traída a través del conocimiento de la palabra, que sería la iluminación, ¿no? Y entonces Dios puede ayudarnos a nosotros primeramente a mí, a poder enlazar todo esto, que es algo tremendo, que Dios pueda darnos a conocer estas cosas, ¿verdad? Y porque la naturaleza divina es algo tremendo, yo necesito eso. El profeta dice, cuando toma la escritura de 2 Pedro 1, es más, el texto de la escritura se llama la naturaleza divina de Dios, el texto bíblico. Y entonces dice, si nosotros todas estas cosas, que es fe, virtud, templanza, todas estas cosas, ¿no? y abundan en nosotros, no estaremos sin fruto ni ociosos, ¿no? Y entonces Dios tiene que ayudarnos a entrar en esto, porque ¿cuántos años tenemos ya en el mensaje? Y a veces estamos como sin fruto y ociosos. No queremos ni venir a la iglesia, no podemos venir al culto, ¿verdad? Y Dios tiene que ayudarnos. El otro día escuchaba unas alabanzas a los hermanos de Chile, y el pastor, que también es músico, canta, Dios dio unas citas, ¿no? Donde el profeta habla, porque estaban cantando una alabanza de Señor, aviva tu palabra en mi corazón. Señor, aviva tu palabra en mi corazón. Entonces tomó cita del profeta donde dice lo que significa un avivamiento, que es revivir algo que uno ya tenía, o dar vida a algo, ¿verdad? Que le es dado, o lo que uno tiene. Dar vida, revivir, volver a vivir. Y Dios nos ha dado la palabra a nosotros. Y mi deseo que no solamente en mi vida, sino en la vida de todos nosotros, Dios pueda revivir su palabra en nosotros. ¿No? Pueda revivir. Que podamos ser como ese policía cuando fueron a preguntarle a los misioneros que fueron a ver, buscaban el alimento en Gales. ¿Por qué está frente a usted? ¿A dónde? Acá en mi corazón. Y el rodeado. ¿No? ¿Dónde estaba el avivamiento en el corazón? Nadie lo veía, pero el que estaba ahí, Dios estaba. ¿Por qué? Porque Dios, Él quiere morar en el corazón de sus hijos, de sus hijas. Y nosotros fuimos hechos, y hemos tomado el derecho de ser hechos hijos de Dios, hija de Dios, a través de la salvación, a través de aceptarle a Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, si Él nos da todas estas cosas, ¿verdad? Y luego en el crecimiento del creyente, y ahora nosotros cuántos tenemos, 30, 40 años en el mensaje, 20, en el crecimiento espiritual, porque el profeta habla sobre el crecimiento espiritual, cuando en la estatura del varón perfecto habla del crecimiento espiritual, no del crecimiento intelectual. Cuando nosotros tenemos un crecimiento intelectual, ya pasamos a ser conocedores y no poseedores. Ahora, porque hay preguntas que se conocen todo. Miren lo que pasa con los creyentes. Ahora ya vamos a leer la escritura. Miren lo que pasa con los creyentes. Uno sí, porque esto me pasa con la mayoría de todos. Yo pongo una cita o hablo sobre algo del mensaje y ya tienen con qué contrarrestar esa cita. ¿Por qué tienen con qué contrarrestar? ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con la palabra, están de acuerdo con su propia tesis de lo que
Entonces, si uno habla del amor, dice, no, eso es pentecostalismo. Nada, viene el profeta es duro. No. Es todo. No es esto ni aquello, es todo. Es amor, es dureza, porque el amor también reprende. Porque al amar a sus hijos, no los tiene por bastardos, sino que los ama y los reprende, los castiga, les llama la atención, los exhorta, ¿verdad? Entonces Dios, en su gran misericordia, a nosotros nos ha dado su palabra y yo deseo que Dios se pueda manifestar en medio de nosotros, avivando su palabra en su corazón y en mi corazón. Ahora tenemos estos acarreados, están por todos lados. Anoche estaba tratando estaba buscando las alabanzas, copiándolas, papelitos, y se escuchaban los tambores, o sea que ya por todos lados, y eso que no se allá donde yo estaba nunca se escuchaba, ahora se escuchaban cerca. Entonces a mí que viene a sellar a aquellos que claman por las ordinaciones que se hacen. Y yo decía, yo estaba tratando de meterme en la... Y entonces uno es un enano espiritual con el conocimiento, a la naturaleza divina de Dios, ¿no? Es añadir a la fe virtud, a la virtud templanza, a la templanza dominio propio, amor fraternal, ¿verdad? Y si estas cosas abundan, la Escritura dice, si estas cosas abundan, ahora no es que solamente la tenemos, sino que tienen que abundar. No estaremos sin fruto y tampoco vamos a estar sin nada. Y todo esto se me viene poder. Que necesitamos que Él pueda avivar todo esto. Que esto pueda sacar de la realidad y el conocimiento de esta. Lo que quedaba, lo enterraban. Porque si no, el león se lo llevaba. Y se lo comía. Y cuando habla de los esquimales, el profeta dice kilómetros y kilómetros. En sus trineos vendían sus pieles, que era su economía, para un culto. Entonces Dios a nosotros da una lección, ¿verdad? Todos, en peores condiciones, con menos adquisición económica, y aun que los leones maten a un ser querido y esperar 2 horas y enterrarlo para ir a un servicio, o sea que porque él cuida de mí, porque él esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en segunda de Pedro. Sí. Gracias. No solamente el mensaje de la morón perfecto, sino que muchos mensajes. Y hace mención de todo. Primera Pedro 1:1, segunda Pedro 1. Gracias, Señor. Al 10. Que me encontraron damos lectura según el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios
mediante aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado muchas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Padre Celestial, Señor Jesús, en esta hora te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas traer tu bendición, Señor, que tú puedas darnos a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que hemos traído. Señor, háblanos, Señor, pártenos el pan en esta media mañana, Señor, y te agradecemos, Señor, y atamos todo espíritu inmundo que viene contra tu pueblo, que se levanta contra tu palabra, lo atamos, lo reprendemos, lo expulsamos. En el nombre de Jesucristo Nazareno declaramos libre en esta hora para poder compartir tu palabra, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo Nazareno. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. O sea que es algo tremendo todo esto, ¿ven? O sea que la palabra siempre es como que se nos dejaría sin salida, que nuestra única salida es ser hijos de Dios espirituales. O sea, nuestra salida, para salir de todo problema, toda enfermedad, todo enredo, todo agobio, toda opresión, es ser hijos espirituales de Dios. Entonces Jesús, cuando se llegó a la samaritana, que ya sabemos, ella dijo: ustedes adoran ese monte, pero no es ni en el monte de Sión, ni en este monte, ni en otro monte, sino en espíritu y en verdad. O sea, espiritualmente en la palabra. En el espíritu, la verdad es la palabra. La verdad es Cristo. Entonces, en espíritu y en verdad. Siendo hijos espirituales. Siendo hijos espirituales que tienen fe. Porque mi tema era la fe y luego pasó a la grandeza divina, porque todo esto se entrelaza. La Escritura se entrelaza para darnos a conocer nuestra necesidad. Ahora, nosotros sabemos cuál es nuestra necesidad en lo natural, pero Dios nos da a conocer a través de su palabra. Esa necesidad la tenemos que tomar y hacerla, ¿verdad? O sea, para ser un verdadero cristiano, ¿qué tengo que hacer? Le decía el profeta: leer la Biblia y orar, ¿verdad? Y leemos la Biblia y oramos. Ahora, ¿cuál es la oración que hacemos? El trámite, Señor, dice el profeta: usted no haga el trámite, dice: Señor, te doy gracias, Señor, te agradezco por mi familia, eso es un trámite. Pero uno necesita hacer contacto con Dios. Hacer un contacto sabiendo que uno ha estado en la presencia de Dios. Entonces uno reconoce que ha estado en la presencia de Dios. Pero a veces nosotros hablamos con cara larga, con cara tan amargada. Dice: sí, yo estoy orando, pero no he entrado en la presencia. Porque por más que ha estado en la presencia de Dios, hay gozo en su corazón. Dios, ¿cómo puede ser que Dios no puedo renegar? O no puedo empezar a razonar. Lo único que puedo hacer es como hizo Pablo. Pablo dijo: Señor, hasta le pedí a Dios, varias veces le pedí a Dios que le quitara la enfermedad. Pero la respuesta fue bastante milagrosa. Entonces un cristiano, ya que conoce la Escritura, dice: bueno, si yo estoy así, me está permitiendo estar así, aunque yo sé que
conmigo, entonces me empiezo a chequear. No era un consultador molesto, o sea, me dieron a entender. ¿Por qué? Porque el otro día yo dije que uno tiene que si habló de claro que sí. ¿Y dónde encontramos perfección? En Cristo. Entonces, aquel que refrena su lengua, la única persona que puede refrenar su lengua es aquella que está llena del Espíritu Santo. Porque Dios es el que lo guía, Dios es el que lo maneja, Dios es el que está ahí adentro de la vida. Porque es Dios, no es el hombre. Entonces Pablo dijo, es Cristo en mí, dijo Pablo. Cada día muero, pero ahora es Cristo en mí, dijo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora es Cristo en mí. Y tomar la mente de Cristo. La mente de Cristo es la palabra. Entonces tomamos la palabra y tomamos toda la palabra. Tomamos toda la palabra. Y cuando tomamos toda la palabra y vemos de que los enfermos que se llegaron a Jesús fue para glorificar. ¿Qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Uno Elías, otro Jeremías, algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Le dijo. Entonces Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Entonces, bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, no fue un seminario. No vino a la iglesia a escuchar, no. Dios se lo reveló en el corazón. ¿Quién era? ¿Quién era él? Ahora, ¿sabemos nosotros de quién es él? Nosotros no podemos hacer. Gracias de Dios. Realmente la fe mental. Porque acá cuando hablamos de la purificación de nuestros antiguos pecados, porque, o sea, los Martínez se han olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. O sea, no lo hemos olvidado. Hemos ahora, porque entonces como iglesia, como individuos también. La edificación, por ejemplo, Nehemías en la reconstrucción de lo que fue y había sido derribado por el diablo, los enemigos de los judíos, quemaron la ciudad, derribaron su muro, pero hubo una reedificación, una restauración. Nosotros en nuestra vida hemos tenido en el pasado buenas experiencias con Dios. Y que esas experiencias todavía hoy nos impulsan. Pero esas experiencias no las tenemos hoy. Estamos viviendo de un fuego pintado. Entonces tomamos todo en ese espiritual. Porque sí, me impulsan. Lo que Dios hizo hacia atrás. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahora? Nos está hablando. Nos está hablando de lo que como nosotros debemos entrar en la naturaleza divina. Y si vamos al caso, la naturaleza divina es amor. ¿Por qué? Porque la coronación dice el profeta, y es una sola cosa, amor, virtud, templanza.
nosotros a poder avanzar en todas estas cosas. Poder perdonar. Poder adorar con total libertad. Sin que nada impida la adoración. Entonces la adoración no es ni en el monte de Sion, ni en aquel monte, ni en este monte, es en espíritu y en verdad. Pero miren lo que dijo Jesús. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, pero no es en esto ni en aquello. No es por el conocimiento o el desconocimiento, sino en espíritu y en verdad. Porque podemos tener conocimiento y estar vacíos de Dios. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. El espíritu vivifica, da vida, revive lo que tenemos adentro, la palabra. La palabra sanadora, las palabras restauradoras, la que nos corrige y la que nos da vida a nosotros. Entonces perdemos seres queridos, ¿verdad? Perdemos seres queridos, sí, perdemos seres queridos. La ley de la vida. La ley de la vida. Y hay que es peor todavía, porque uno puede perder un padre, puede perder la esposa, puede perder un hermano, pero perder un hijo es más doloroso. Pero de todas maneras, Dios nos ha dado promesas. Y son promesas espirituales. Son promesas espirituales. La palabra de Dios es espíritu y verdad. Espíritu y vida. La palabra de Dios es la que nos sostiene hoy a nosotros. Porque por su misericordia estamos nosotros aquí. Amén. Porque por su gracia nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos. No, somos los peores. Porque cada uno tiene su naturaleza. Y en su naturaleza usted tiene esto, que se enoja, que no se le hace el chiste, que no se le puede... ¿Ves? Tantas cosas, ¿eh? No le hable del otro. Porque no le pongas la silla de ese lado, porque no, cuando acomodó de allá no inicia. No, esa es la naturaleza humana. Pero la naturaleza divina, por más que le pongan allá, que no le gustó, que le pongan allá, sabe de que Dios hace lo mismo. Porque también de que, ¿cuántas veces le fuimos